Me retiré hace tiempo. Vale, pues Vale. bien, pues buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este espacio de divulgación cultural que lleva por nombre Teotihuacán en Casa, un espacio que hemos creado pensando en las personas de las comunidades del Valle de Teotihuacán, que de alguna forma eh, han tenido algunas pues, dificultades o han tenido algunas complicaciones a la hora de poder vincularse con toda la historia que encierra este lugar, con todo lo que representa para nosotros como teotihuacanos actuales. Nosotros tenemos la intención de convertirnos en este espacio de vinculación entre el pueblo y el patrimonio arqueológico de Teotihuacán, y a través de estas videocharlas en las que amablemente han aceptado participar investigadores que han dedicado parte de su vida a la zona arqueológica de Teotihuacán y al pueblo o a los pueblos del Valle de Teotihuacán en general. Gracias a ellos, pues tenemos la oportunidad de generar estos espacios de diálogo, estos espacios que pretenden llevar la investigación especializada a un rubro que esté cerca de las personas, que no siga manejándose la información solamente dentro de ciertas esferas y que pueda estar a la mano de las personas que están interesadas en involucrarse con su patrimonio. Es de esta manera como el día de hoy pues contamos con la presencia del arqueólogo Jaime Delgado Rubio, a quien más allá de presentarlo como el arqueólogo y el investigador, pues es una persona con la que hemos tenido una amistad, una relación de confianza, y pues yo y el equipo de Teotihuacán en Casa estamos muy agradecidos de contar con él esta tarde. Antes de iniciar con su ponencia, con su análisis, quisiera presentarlo, quisiera que ustedes conocieran al arqueólogo Jaime Delgado Rubio. Él es licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene una maestría y un doctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y un postdoctorado en el Instituto de Ciencias del Patrimonio en Santiago de Compostela, España. Jaime Delgado ha publicado, creo que tengo un problema con el eco, permítanme. Okay. Jaime Delgado ha publicado diversos artículos sobre la ciudad antigua de Teotihuacán, dirigiendo parte de ellos al estudio de la sociedad teotihuacana durante el periodo precolombino. Como parte de sus investigaciones, ha construido un análisis a partir de diversas publicaciones sobre la población actual del Valle de Teotihuacán y su vinculación con el patrimonio arqueológico, así como de la misma institución que lo resguarda. Por lo tanto, consideramos que Jaime es una persona y un investigador adecuado en este sentido para poder hablar del tema que hoy queremos abordar, que lleva por título el decreto de 1988 en Teotihuacán, de la conservación a la imposición. Esta es una pregunta que nos hacemos y que tenemos esa inquietud de saber exactamente qué tanto conocemos ese decreto, si realmente las personas que formamos parte de los pueblos del Valle de Teotihuacán conocemos ese decreto, y a partir de eso saber cómo podemos nosotros o cómo lo podemos concebir, porque de alguna forma tenemos una situación compleja aquí en el Valle de Teotihuacán, en el sentido de que falta esa vinculación entre el sitio arqueológico y la población actual del valle. Precisamente esta falta de vinculación es la que ha provocado que de repente desconozcamos muchas de las políticas o muchas de los decretos que se han aplicado aquí en Teotihuacán y que de alguna forma tienen un impacto importante para el desarrollo de la región. Debido a eso, pues consideramos muy adecuado a casi 33 años de distancia de haberse pronunciado este decreto. Son 33 años y imagínense, tenemos todo este tiempo y quizá muchos de nosotros todavía no conozcamos realmente para qué es ese decreto, cómo ayuda a la región de Teotihuacán ese decreto y qué impacto tiene en los pobladores de la región tener un decreto de este tipo aquí en Teotihuacán. Creo que es muy importante abordar estos temas y por eso mismo decidimos llevarlo a cabo. Esperamos que esta plática con Jaime Delgado a todos los que amablemente nos acompañan el día de hoy les resulte interesante y les resulte útil para el desempeño de sus actividades
dentro de la región del Valle de Teotihuacán. Voy a dar paso a Jaime, agradeciéndole nuevamente el que haya aceptado acompañarnos. Y pues bueno, Jaime, te cedo la palabra para que comiences con este análisis que nos tienes preparado. Oye, Luca, tienes toda la razón. 33 años de haberse publicado el decreto presidencial de 1988 y aún estamos tratando de darlo a conocer. Eso habla mucho del estado, digamos, de la relación entre la institución y las comunidades circunvecinas. Con institución me estoy refiriendo a Lina, por supuesto, y a las comunidades circunvecinas me estoy refiriendo a las 8 o 9 poblaciones que rodean a la zona arqueológica. Y que quieras o no, están involucradas, digamos, en esta declaratoria de protección, porque tenemos que recordar que el decreto, pues, es una facultad que tiene el Ejecutivo para, dicen, para crear, para modificar o para extinguir un problema. En este caso, Alonso, pues fue para crear una poligonal, una declaratoria con su correspondiente poligonal de protección, dirigida teóricamente a resguardar o salvaguardar los vestigios arqueológicos de una de las sociedades más importantes del mundo antiguo. Y no me queda duda en que una de las más importantes de América. Entonces, no es un tema menor, solamente me gustaría advertirle al público que nos escucha que es un tema bien complejo, que no esperen una respuesta sencilla, ¿no? Económica, no existe. El decreto presidencial del 88 es un tema multifactorial y convergente. Es decir, involucra un montón de situaciones, desde demográficas, legales, económicas, turísticas, educativas, de toda índole, justo teniendo como eje de intersección el patrimonio arqueológico. Entonces, no esperen, como les digo, tampoco un discurso libre de conflicto. Todo lo que voy a decir quizá enoje o moleste a muchos, lo asumo. Quizá ni siquiera sea un tema que esté finalizado, no vengo a declarar verdad alguna, al contrario, hay muchos temas que están abiertos, que siguen abiertos, y lo único que sí les prometo, para los que tengan interés o tiempo de quedarse aquí en la charla con nosotros, es que no pretendo quedar bien con nadie, lo haré con la intención de ser lo más honesto posible como investigador, y repito, en todo caso será mi percepción del problema. Y para empezar de manera, digamos, organizada con este análisis multifactorial, me voy a permitir compartir la pantalla en este momento, porque les he preparado un PowerPoint bien chulo, que me eché el fin de semana, lo hice con todo el cariño, y un poco ahí estamos, y un poco tratando de reconocer, digamos, todas las dimensiones de valor, dimensiones económicas o políticas que confluyen en torno al patrimonio arqueológico de Teotihuacán. Aquí está un poco el esquema que les hablo, ¿no? Cuando hablamos del decreto, pues no se dejen engañar quien les diga que tienen la fórmula mágica. En realidad hablamos de un fenómeno enorme como el de la conurbación con la Ciudad de México, hablamos de un problema legal, estrictamente legal, hablamos de un problema arqueológico de afectación seria del patrimonio arqueológico, hablamos de una cultura de elevación por haberse impuesto el decreto a las comunidades, hablamos de una capacidad de respuesta de parte de las instituciones que merecería un análisis aparte, hablamos de competencias de los diferentes niveles de gobierno, estatal, federal, municipal, y si la verdad ayudan o no a los directores o en este caso a Rogelio Rivero, lo ayuda alguien de nivel federal, estatal y municipal.
Esa es la gran pregunta. La conurbación, ya hablamos, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el asunto de los parentescos y el usufructo endogámico, digamos, de la derrama turística, en fin. En fin, es un monstruo de 7 cabezas el tema del decreto presidencial del 88, y sin embargo, aquí voy a intentar organizar algunos de las dimensiones, algunos de los temas que son, digamos, mucho más visibles y muy importantes. De tal manera que no se puede analizar el decreto solo arqueológicamente o políticamente o legalmente o económicamente. Es un problema multifactorial y convergente. Eso es algo que, esa es, digamos, la primera cosa que quisiera dejar establecida. Lo otro, vamos empezando con el problema arqueológico, porque miren, pensándolo bien, todo este asunto de la declaratoria de protección tiene una motivación, digamos, de orden legal y de orden identitario, que es conservar los vestigios arqueológicos de una de las ciudades antiguas más poderosas del clásico en Mesoamérica. ¿Y por qué conservar? Porque ahí están, digamos, un montón de experiencias, un montón de procesos sociales que ocurrieron hace 1300 años en esa ciudad antigua, que hoy está prácticamente sepulta, casi la mayoría sigue sepulta. Ahí están un montón de lecciones de la historia que si no las aprovechamos, si no las podemos leer, pues estamos condenados a pensar que lo que vivimos en la actualidad es nuevo. No, el conocimiento arqueológico es fundamental para entendernos, anticipar el futuro, saber qué problemas vivimos en nuestra comunidad, saber a dónde queremos ir. Bueno, el problema entonces arqueológico es que el Estado es el encargado de salvaguardar estos bienes porque son importantes para no solamente las comunidades circunvecinas, sino para todo el pueblo de México. Y si me apuran, hasta para la comunidad internacional, que les aseguro que estarían hincados pidiéndole a quien crean tener la oportunidad de haber excavado y investigado un sitio de esta magnitud. Bueno, aquí lo tienen, miren, ustedes deben saber que lo que visitan como zona arqueológica, digamos, de Teotihuacán, pues apenas es un 7%, el 93% restante de esta ciudad de 22 kilómetros cuadrados está sepulto bajo las 8 comunidades contiguas a la zona arqueológica. De tal manera que, pues cuando entramos a la zona arqueológica a ver las grandes pirámides, pues solo vemos, digamos, el zócalo. Vemos, por así decirlo, el centro cívico ceremonial, y cualquiera que piense que podemos entender una ciudad de esta importancia solo visitando el zócalo se está equivocado. Porque en la periferia, esta ciudad se convierte en un enorme sistema urbano interconectado con más de 2000 estructuras entre habitacionales, cívicas, ceremoniales, con 2 calzadas enormes que se cruzaban perpendicularmente a la altura del templo conocido como Templo Quetzalcóatl, ¿no? De 22 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la 6ª ciudad más poblada, y grande del mundo antiguo, ¿no? Dentro de esta periferia, digamos, fuera, digamos, de la malla turística que administrada por el INAH, hay importantísima evidencia sobre, por ejemplo, un casco antiguo en Ostoyahualco, un área de palacios, ¿no? Que afortunadamente está ahí abierta al público. Por cierto, algunos turistas no saben que está abierta al público, áreas donde se conservan vestigios de barrios, de templos de barrios, con pinturas, con información iconográfica de primer orden para entender la vida cotidiana y religiosa de los antiguos teotihuacanos. Un barrio de los comerciantes al oriente de la ciudad, justo por ahí, por el
Panteón de San Francisco Mazapa. Por cierto, para empezar la discusión, cada vez que se abre una tumba en el barrio de los comerciantes, y por desgracia ahora muy socorrido, pues también salen a la luz vestigios de este barrio de los comerciantes, que según Evelyn Rattray, pues fue un asentamiento de totonacos y de mayas que estaban ahí precisamente haciendo las veces de enlace con sus comunidades de origen para efectos de comercio. Y Puxtla, un área de producción de alimentos, ¿no?, que hoy en día está poco estudiada. La teoría de Cácer de que las calzadas tenían remates visuales, un barrio oaxaqueño que ya también desde los 60s o antes se había descubierto. Por supuesto, la avenida este-oeste, casi toda sepulta. Los focos y los reflectores se los lleva la calzada de los muertos, pero pocos saben que había una avenida perpendicular que usaba esta calzada y que dividía la ciudad en 4 grandes partes. Se ha propuesto la existencia de distritos en cada una de estas partes. Dentro de cada distrito, es decir, de cada cuadrante, se presume la existencia de barrios, y dentro de los barrios cultos particulares, todos bajo una dinámica de planeación urbana increíble, en la que cada muro, desde la habitación más sencilla hasta la gran pirámide, respetaban la orientación de 15 grados 30 minutos al este del norte astronómico. Es decir, estamos hablando de una ciudad, y cualquiera que diga, ay, bueno, pues es que ya con lo que tenemos adentro de la zona arqueológica, pues con eso no se equivoca. No podríamos entender una ciudad desde una perspectiva metropolitana, desde el sistema urbano, digamos, solamente rescatando los edificios de los gobernantes, porque nos falta saber de vida cotidiana de las élites intermedias, nos falta saber la vida de la gente del común, de los cargadores, de los campesinos, nos falta saber tantas cosas, y por desgracia esas cosas se están perdiendo todos los días de manera, digamos, sistemática, y muchas veces no intencionada, sino derivada de la necesidad de las personas de tener casa o negocio. Pues una parte o una fracción de esa ciudad se pierde para siempre. Esta charla, espero que no suene, a una charla regañona. Más bien quiero, y eso sí lo acepto, remover conciencias y aceptar para eso la parte que incluso a mí me corresponde, o a muchos de nosotros nos corresponde, ¿no? Aquí van a haber responsabilidades institucionales, estatales y federales, pero también vamos a ver responsabilidades personales. Bueno, ahí queda el segundo punto que quería dejar bien claro, el segundo mensaje que quería dejar establecido para ver si retoña, que es: no se puede entender Teotihuacán si no es desde la perspectiva de ciudad. Y si la queremos entender desde la perspectiva de ciudad, nos importa un montón saber qué onda con el decreto y todos los problemas políticos, económicos, sociales que conlleva, porque de ese decreto dependería la salvaguarda de esa ciudad sepulcro. Bueno, pero también el decreto tiene una parte económica, ¿no? Miren ustedes, en la época colonial, Teotihuacán fue castigada, digamos, azotada por cacicazgos y latifundios, ¿no? No voy a hacer demasiada historia, ¿no?, porque no es el caso, pero vale la pena señalar 2 puntos. El primero es que el cacicazgo de Alba y Cortés Iztlizóchitl, por ejemplo, y esto es en la época antes de la llegada de Gamias, es en la época del siglo XIX. Este señor mantenía 17 pueblos sujetos con 1.725.226 hectáreas de tierra libre, más 455.534 hectáreas propiedad privada del cacique. Bueno, baste esto para decirles que
que habían cacicazgos que dominaban prácticamente todo el valle de Teotihuacán, hasta bien entrado el siglo XVII, ¿no? Y eso tuvo sus efectos, pues cuando llega Gamio, lo que encuentra es a un pueblo, dice él, a un pueblo deprimido, sospechando del progreso, pueblo derrotado que comía pequeñas dosis de maíz y pulque, pueblo desnutrido, ¿no? Fíjense, cuando llega Gamio, se da cuenta que 7 hacendados dominan el 90% de las tierras fértiles del Valle de Teotihuacán. Y el resto de las tierras era poseído por 416 pequeños propietarios. Entonces, no olvidemos, pues, que Teotihuacán fue un pueblo azotado por el latifundismo, ¿no? Esta cosa cambió significativamente en la época del cardenismo, porque ahí se originó el famoso reparto agrario. Y bueno, ya saben ustedes, se despoja a los grandes latifundios de las tierras, se les devuelven a las personas que se organizan además para tal efecto, ¿no? Y en 1940, pues se le devuelven estas tierras y aquí, ojo, ocurre algo que me parece que es la tercera parada que me encantaría hacer, que es que en esta época muchos campesinos teotihuacanos se abocaron a delimitar acuiciosamente sus parcelas, originando rápidamente el minifundio, es decir, empezaron a cercar con estas cercas de cactáceas, de órganos, sus tierras pequeñitas, ¿no? Por cierto, tan pequeñas que no daban lugar a ganancias extraordinarias de dinero, pero sí, por ejemplo, para heredarlas. Entonces, entraron en la fiebre de la delimitación, ¿no? Hablo de 1940, que empezaron a destruir las cajas de agua de los antiguos sistemas de hacendados. Y con esto no quiero hablar mal de nadie, simple y llanamente asentar que los campesinos nunca vieron por el pro común, ¿eh? Esto llamó la atención incluso de René Milón, que pocos saben que René Milón también se interesó en temas de reparto agrario y temas del reparto o uso del agua en la época postrevolucionaria. Y aquí Milón se dio cuenta que el campesino jamás vio por el beneficio colectivo, dijo, esta es mi parcela, esta, y a su vez la fue subdividiendo para efectos de heredarla a sus parientes. Esto ocurre todavía hoy actualmente y dio lugar al famoso minifundio. Entonces, este minifundio no permite, en realidad, es una parcela tan pequeña que no permite que sea rentable, o sea, nadie invertiría gran cantidad de dinero en ellas porque apenas da para el autoconsumo, ¿no? Dicen que en Teotihuacán el sistema, digamos, ejidal da para economía del céntimo, es decir, un punto arriba de la subsistencia básica. Ojo, no estoy diciendo que no haya gente que tenga hectáreas y hectáreas de nopaltuna. Estoy diciendo que la mayoría tiene pequeños minifundios que piensan o está en su imaginario heredar en el futuro. Bueno, pero todo esto cambia en 1964 con la apertura de la zona arqueológica de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque básicamente se necesitaba mano de obra. Recuerden que atendiendo a los reportes de Ignacio Bernal, pues fue necesaria la contratación de un montón de gente que incluso iban a Pachuca por ellas. Por supuesto, en los pueblos, se empezó a correr la voz de que había trabajo principalmente masculino y asociado a la fuerza bruta. Es decir, querían gente para escombrar, querían albañiles, querían gente para desmontar, para chaponear, para quitar piedra. Ahí la mano la traía el trabajador, digamos, masculino, adulto o joven, ¿no? Pero con el paso del tiempo, ya una vez abierto Teotihuacán al turismo, empezó a llegar oleadas y oleadas de visitantes, a grado de que hoy se ha convertido en una de las zonas arqueológicas abiertas al público y administradas por el INAH más importantes del país.
6 millones de visitantes al año. Habrá quien me diga, no, 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 son menos. Bueno, son menos si consideramos los que pagan boleto, pero contando niños, por ejemplo, contando estudiantes, profesores, etcétera, que están exentos del pago, bueno, pueden ser alrededor de 5, 6, aunque dicen que últimamente está en caída. Bueno, cuando esto ocurre paulatinamente, por supuesto, empieza a cambiar el perfil del trabajador que requiere la zona. Ya no es aquel trabajador que chaponea o que hace trabajo de albañilería, es un prestador de servicios, ya sea que venda algo, ya sea que dé una guía, ya sea que ayude a la administración de la zona, ya sea que se basifique, ya sea que preste un servicio de custodia, se requiere un perfil diferente. Por eso, el turismo, la llegada del turismo cambió el perfil del profesionista en Teotihuacán. Dice Margarita Nolasco que antes de la apertura de la zona arqueológica, los niños se ausentaban en la época de la pizca en las parcelas. ¿Por qué? Porque iban a ayudarle a su papá, a su papá que era campesino. Luego de la apertura de la zona arqueológica, los papás vieron la conveniencia de tener más años a sus hijos en la escuela. ¿Para qué? Para que se convirtiera en un o técnico o administrador o licenciado en turismo o que diera una guía o que aprendiera idiomas. Es decir, luego menospreciamos al turismo, pero el turismo sienta raíces tan profundas, para bien y para mal. En este caso, penetró hasta la economía familiar y, digamos, generó en el imaginario de los papás la idea de que estos niños podrían tener más oportunidades y tenían más nivel escolar. Lo celebro, particularmente lo celebro. Y quizá eso explique por qué hay tanta proliferación de escuelas, digamos, con este perfil académico de licenciatura en turismo. También empezó a tejerse una red de parentescos. Esto es importantísimo. Para entrar a la zona, imagínense que entrara, no sé, el tío, de inmediato llamaba a sus parientes cuando había alguna oportunidad de trabajo. Cuando ya se estableció plenamente, digamos, la operación interna del sitio, llámese la administración, pues eran las secretarias las que llamaban a sus hermanos, a sus parientes, a sus amigos, casi todos de la comunidad, y entonces empezaron a generar una red de parentesco tejida pacientemente alrededor de todos los circuitos de operación interna de la zona, lo cual resultó fantástico. Resultó en una colonización del sitio arqueológico. No vayan a pensar a estas alturas, yo nunca, no lo he pensado así, que colonizar tiene una connotación peyorativa. No, no, para nada. Colonizar, incluso yo pienso que el Instituto Nacional de Antropología podría de alguna vez declarar que ha hecho o que ha dejado un montón de trabajos para las comunidades. Sí, yo no veo la necesidad de andar negando eso. Al contrario, es un activo. Generó alrededor de estos 30 y tantos años de apertura de la zona arqueológica, de casi 50 años de la apertura de la zona arqueológica, generó un montón de trabajos formales e informales. Y eso es un activo y se agradece, ¿no? Bueno, pero estos trabajos, les repito, fueron, digamos, cooptados por las comunidades para las comunidades, ¿no? Y tienen números extraordinarios. Hoy en día, la operación cotidiana del sitio arqueológico incluye 140 trabajadores de base. Ustedes me dicen, por supuesto, la gente que me está escuchando, que es trabajadora de base dentro de la zona, me dicen si estoy mal. 140 trabajadores de base, por ahí de 1,000 comerciantes ambulantes, 230 vendedores establecidos, 130 policías, 120 trabajadores de limpieza, 400 trabajadores eventuales cuando había proyectos, 120 operadores de taxis, ¿no?, ubicados en las puertas 1, 2, 3 y 5, 300 empleados de áreas de restaurantes. Estoy refiriéndome a los restaurantes 1 y 25 que están en el costado sur oriental del sitio.
800 en tiendas de artesanías, 800 en talleres, esto es un cálculo muy alegre lo de los talleres, y 200 trabajando en puestos ambulantes periféricos. Una cosa que me encantaría dejar establecido para lo que sigue del análisis es de que cuando se hizo el decreto hace 30 años, 1988, no existían estos números, existían otros números. No existían las universidades de las que les estoy hablando. No existían tantos trabajadores, no existían tanto número de guías de turistas, no existían tanto número de proveedores, no existían. Es decir, el decreto, uno de los problemas que tuvo el decreto fue que se instauró o se impuso, así, como una facultad del gobierno, del Ejecutivo, lo digo en términos legales, se impuso como una fotografía fija en el tiempo, que ya no responde a las dinámicas económicas actuales del sitio. Y eso me lo hizo saber el propio Rogelio Rivero, director del sitio arqueológico de Teotihuacán. Vamos al final, para empezar a hablar para empezar a dejar cosas establecidas para un análisis serio, vamos al final a descubrir que este problema es de gran envergadura y un problema tan complejo que no depende solo del director de la zona. Seamos serios. Depende de un montón de factores que están convergiendo. Bueno, este es el económico. Y fíjense, algo que es muy importante en este análisis y ocurrió derivado de la apertura de la zona arqueológica fue el cambio del sistema de cultivo. La gente pasó de un cultivo de, por ejemplo, frijol y alfalfa al cultivo de nopal, tuna, maguey. ¿Y saben qué? Con eso, quizá consciente o inconscientemente, están o estuvieron dejando ahí el germen de la futura protección del sitio, según mi punto de vista. ¿Y por qué? Porque resulta que estos nopales, tunas y choconoscles, ¿no? Pues los campesinos los fueron implementando, el lugar, les repito, el lugar del maíz y la alfalfa y el frijol, porque resiste mejor el frío, ojo, porque no requiere sistema de riego, ¿no? En Teotihuacán siempre ha habido carencia de agua, porque ofrecen productos variados todo el año, a diferencia del maíz. Acá, por ejemplo, podemos tener desde el gusanito choconoscle, desde el choconoscle hasta el gusano de maguey, pasando por los nopales, pasando por el pulque, las tunas, ¿no? Todo el año. Choconoscle está prácticamente todo el año. Y, sobre todo, porque no requiere de grandes inversiones de trabajo. Aquí un campesino va a decir, no, Jaime, no, estás loco, sí requiere de inversiones de trabajo. Ok, aunque la requiera, les permite al campesino llano ampliar su tiempo libre para buscar empleo en la zona arqueológica. Es decir, yo creo que el cambio de cultivo tuvo como objetivo, desde el principio, un poco dejar apartada ahí su pedazo, su solar, e ir en busca de vender o prestar un servicio dentro de la zona arqueológica. Pero nos hicieron un enorme favor. Hoy en día es la esperanza, creo. Vengo a decirlo con todas sus letras. Porque fíjense que en la experiencia que tuve como arqueólogo en la Ventilla durante muchos años, me di cuenta que el nopal tuna maguey tiene raíces bastante amables que no intruyen, que no afectan, que no destruyen los vestigios subyacentes, los vestigios arqueológicos del subsuelo, la ciudad sepulta de la que les hablé hace un momento. Es decir, es una planta tan noble que, ojo, primero que nada, el nopal tuna maguey impide la introducción de maquinaria agrícola, llámese tractores y sus cuchillas. Ojo, esta imagen que les vengo a presentar del lado izquierdo es un poco, se trata de un piso teotihuacano, de un palacio, que fue literalmente ranurado por las cuchillas de los tractores. Entonces, este tipo de cosas, el hecho de que haya nopal tuna maguey evita la introducción de esta maquinaria agrícola que es profundamente agresiva con los vestigios arqueológicos. Y por si fuera poco, este nopalito tuna es muy amable y regenera el suelo. Y además, por si fuera poco, pues es
una solución ecológicamente eficaz porque genera una gastronomía única, le da un sello único a Teotihuacán. Es una planta maravillosa que poco estamos valorando. Estos paisajes de tuneros deberíamos de conservarlos, sí o sí. Yo estuve platicando nuevamente, esta es una idea original otra vez de Rogelio Rivero que tiene muy buenas ideas en torno a la región. Dice que, según él propone, que se busque para fomentar un poco digamos, la permanencia, la existencia de estos paisajes tuneros, dicho de otra manera, para fomentar la permanencia de ejidos dedicados a estos cultivos, la denominación de origen de la tuna. Sería fantástico que nos abocáramos a buscar la denominación de origen de la tuna bajo el entendido de que la tuna en San Martín, San Juan, es una tuna que se consume en todo el país de una manera genérica. Bueno, se está consumiendo sin saber de dónde. La denominación de origen le daría un plusvalor y una protección adicional a los campos de cultivo. Y deberíamos de buscar esquemas de financiamiento, de estímulos para aquellos propietarios de nopal tuna que tienen sus plantaciones y buscar algo así como una certificación de parcelas de conservación en donde el público sepa que al consumir estos productos está ayudando a la conservación de los vestigios arqueológicos de la comunidad. Hay de todo. Si ustedes vieran la baraja de posibilidades que tiene la explotación nopal tuna, desde un cosmético hasta un producto nutricional, hasta una, no sé, hasta medicinal, podríamos ver que colgarle este tipo de etiquetas o buscar denominación de origen podría y colocarlos en tiendas de Walmart, en tiendas de Sam's, en tiendas UNAM, en tiendas con responsabilidad social o no, colocar esas etiquetas de conservación para que la gente se pueda enterar de que ese tipo de cultivos son bastante amables con la conservación de la ciudad y además les generan un plusvalor a la gente que se dedica a estos cultivos. Pero bueno, eso fue un paréntesis. Vamos a seguir con el análisis del decreto presidencial del 88 con el problema demográfico. Y aquí les pido que se sujeten a sus asientos. Miren, esta foto que ven en pantalla es la foto aérea tomada en 1972 de la mancha, digamos, poblacional o del crecimiento poblacional de entonces. Aquí se ve la zona arqueológica subrayada en rojo y alrededor se ven los pequeños manchones de población. Se nota, por supuesto, que la población está separada entre sí, son pueblos separados entre sí. Pero en una foto reciente, hablo de la foto de 2020, vemos cómo esta mancha urbana creció exponencialmente, a ritmo de 1.5 crecimiento anual, que es bastante considerando que Teotihuacán es una zona de amplio potencial arqueológico. 1.3%, 1.5% significa que cada 10 años las poblaciones crecen, se duplican cada 10 años. Pues eso ha pasado. Eso ha pasado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estamos cerca de la conurbación con la Ciudad de México. Ahorita vamos a hablar del tema, es gravísimo. Si no creen en la conurbación, vayan a Colman. Ahí en la caseta de cobro sobre la autopista van a ver que ya llegaron los desarrollos, ya están aquí. Es inminente que van a llegar el programa de descentralización de la población en la Ciudad de México es inminente que va a llegar. Y ahora con el aeropuerto de Santa Lucía, tan cerca de Teotihuacán, es muy, muy seguro por el nivel y calidad de vida que ofrece Teotihuacán que mucha gente venga y la tome como ciudad durmiente. Mientras la comunidad duerme, mientras las instituciones administran la inercia. Y esto es la fotografía del año 2050, usando las proyecciones y cálculos, utilizando las principales vías.
es decir, las carreteras por donde asumimos que va a crecer más la población. Ahí está. Ese es el escenario quizá que le vamos a dejar a nuestros hijos si no hacemos nada. El crecimiento de la Ciudad de México, miren, se los explico. Aquí en pantalla vemos en el manchón negro del centro está la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene, pues, por supuesto, sus departamentos, o tiene investigadores, o tiene personas que se dedican a planificar cómo va a crecer la Ciudad de México, porque pues se resulta bastante obvio que no cabe nadie, nadie más cabe. Y los urbanistas de la Ciudad de México han diseñado lo que le llaman la corona regional o los ejes de expansión metropolitana. Uno hacia Querétaro, ya lo ven ahí, uno hacia Pachuca, uno hacia Tlaxcala y uno hacia Morelos. Ya hay desarrollos en todos esos tentáculos de la Ciudad de México. ¿Para qué? Para generarle menos presión y, por supuesto, menos competencia con un recurso escaso como es el agua, por ejemplo, en la Ciudad de México. Y entonces los descentralizan, y ahí donde se ve Pachuca, pues se ve la mancha que ya va avanzando hacia allá. En el año 2025 vamos a tener oleadas de migrantes que habrán llegado a más o menos en 200,000, calculan, llegar a Pachuca, pasando por Teotihuacán y quedándose a vivir en Teotihuacán. Pero ahora el factor Santa Lucía, derivado de las políticas de la 4T, han generado un factor de mayor presión urbana, y no dudamos con que haya personas que la tomen como ciudad durmiente. Un aeropuerto de ese calibre no es cualquier cosa. Yo les invito a que reflexionen sobre la complejidad de las millones y millones de personas que llegarán anualmente a ese complejo portuario. Y derivado de eso, que vean que Teotihuacán, no sé, no creo que se vayan a vivir a otro lugar porque Teotihuacán ofrece calidad de vida. Bueno, pues esa calidad de vida, entre comillas, es la que vamos a perder si no hacemos nada. Ahí está. Ese es un plano del aeropuerto, nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, y vean la contigüidad, vean la cercanía que existe con San Juan Teotihuacán, sobre todo San Juan Teotihuacán de Arista. Está cruzando el libramiento de los héroes Tecámac. Creo que vendrían a Teotihuacán en lugar de moverse a San Bartolo o a Tecámac. No creo. Teotihuacán es el lugar con, digamos, un prestigio y una fama internacionalmente adquirida. Bueno, ¿qué dará como resultado eso? Porque fíjense que en el año 2008 nos fuimos a diferentes escuelas primarias y les preguntamos a los niños eso, ¿no? En aras de hacer nuestras cápsulas, porque tenemos un noticiero infantil que trata de informar a los niños sobre esta situación, y les preguntamos a los niños, hablo de 8, 12 años, quinto, sexto grado de primaria, les preguntamos si les gustaría que su pueblo se convirtiera como en la Ciudad de México, se juntara, así le pusimos. ¿Te gustaría que tu pueblo se juntara con la Ciudad de México? Y nos dijeron, sí, porque sería más grande, y no porque habría basura, y no porque habría contaminación, y dice otro, no porque habría delincuencia. Niños de 12 años que están pensando que no es buena idea juntarnos con la Ciudad de México. Habría esto, contaminación de ríos y barrancas, habría un estilo de vida mucho más parecido al suburbio. Ojo, una estudiante que le mando un abrazo, creo que es Carla, una estudiante que traje a Teotihuacán, me dijo, es que, profe, a mí me da la impresión de que no están en Teotihuacán con las proyecciones demográficas, no van a estar queriéndose parecer a adoptar el estilo de vida de la Ciudad de México, sino el estilo de vida de las zonas conurbadas de la Ciudad de México. ¿Sí? Esa es la tragedia. Qué bueno fuera el estilo de la Ciudad de México, es el estilo de la conurbación de la Ciudad de México. Chicoloapan, Piedras Negras, San Vicente, en fin. Contaminación de ríos y barrancas, competencia por espacios, saturación vial, pérdida de referentes identitarios. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en la antigüedad, por ejemplo,
no me dejarán negar los señores grandes que decían que cuando iban a misa, a San Juan, pues cruzaban la zona arqueológica, probablemente el río a través del puente del emperador, cruzaban, ¿no? Esos referentes cognitivos hoy en día han cambiado, porque hoy en día el joven o los jóvenes toman un bicitaxi o una combi y le dicen al de la combi, bájeme en el Walmart, o bájeme en Dormimundo, o bájeme en Los Pollos. Entonces, el problema es que cada vez que el referente cambia, que ya no es el río, que ya no es la iglesia, que ya no es la barranca, que ya no es el puente del emperador, que ahora es el Walmart, que ahora es el Dormimundo, que ahora es ahora es el Oxxo, ¿no? Cada vez que hay un cambio de esos, se pierde lo que en él se contenía, es decir, los vestigios, las historias compartidas y tal. Habrá quien no le tome mucha importancia al factor identitario, pero habrá quien sepa que la identidad es el eje sobre el cual se organizan las comunidades. Y si esos referentes de identidad se pierden porque no hacemos nada, pues entonces estaremos condenados a ser un suburbio de la Ciudad de México. Y recordaremos que antes Teotihuacán era bonita y apacible. Bueno, eso será un recuerdo, en el mejor de los casos. Por supuesto, el ejido. Ya hablamos del colapso del ejido. Mucha gente dice, ya no me dedico a esto, ya no me deja, no hay incentivos. No, ojo, no toda la culpa la tiene el instituto. Esto quiero que quede claro. Los incentivos para desarrollar plantaciones de nopal tuna de bajo impacto y de alto rendimiento son una responsabilidad de la Secretaría de Agricultura. Que dicen, ay, que tampoco hay programas educativos, maldito INA. No es cierto, el INA opera por un nivel de competencias y a eso le tocaría a la Secretaría de Educación Pública, atendiendo al decreto. Y así nos podemos ir. Solo que, pues estamos acostumbrados a culpar al director del INA y a todo lo que nos sirve del INA. No. El decreto presidencial del 88 obliga a 5 secretarías de Estado a cumplir con los acuerdos que firmaron sus secretarios de Estado. Los firmaron, efectivamente, en 1988 y luego se fueron. Y dejaron a Lina con el paquete de resolver todo. Esta plática es para hablar las cosas como son, no para quedar bien con nadie. Estos señores que les estoy mostrando en pantalla son los reportes que hicimos con los niños. Tenemos 4 de estas carpetas. Quiero que sepan que recorrimos casi 25 escuelas primarias y ojo con la pregunta número 6. Aquí les pusimos, ¿te gustaría que tu pueblo se juntara con el DF? Y dice este niño de 8 años, dice, no, porque se pasan los ladrones a Teotihuacán. Bueno, se los dejo porque tengo, pues no quiero parecer sangrón, pero tenemos un montón de estas preguntas, de estas respuestas de los niños que nos hablan de que son perfectamente capaces de identificar las ventajas y desventajas de una conurbación de este tipo. Vamos con el problema de índole institucional, señor. Ante todo esto, el Instituto Nacional de Antropología tomó la decisión de implementar una declaratoria presidencial en 1988 bajo el gobierno de Miguel de la Madrid. Y para ello, un grupo de personas que son fundamentalmente, que fueron Raúl Arana, Noemí Castillo Tejero, Ariel Valencia y Javier Villalobos, les encomendaron la creación de esta poligonal de protección. Hoy les podemos decir que la poligonal de protección no es que no sirva, ahí está. Fue un decreto presidencial bastante polémico, algunos piensan que delegó responsabilidades a todo el mundo y que eso no tiene nada que ver con que estos hayan huido y que jamás se hayan hecho responsables, que el decreto está bien, pero que hay una omisión y falta de responsabilidad de los firmantes. Otros piensan que el decreto presidencial contemplaba un desarrollo bastante interesante, pero que el INA no ha sido capaz
de tocar esas puertas de los secretarios firmantes. Otros más piensan que fue hecho con las patas y que en realidad fue hecho como una fotografía que tuvo como pecado original pensar que las comunidades eran entidades estáticas y que no crecían. Hay de todo, pero quiero establecer algo que quizás sirva. Miren, en esta declaratoria se pensó en generar cinturones de contención. Ojo, muchas personas piensan que el decreto tuvo, criterios arqueológicos. No es exacto. No es del todo exacto. Yo creo que tuvo como interés o intención generar una especie de zona de amortiguamiento para que la zona arqueológica no fuera degollada por el crecimiento urbano. No exactamente tuvo un criterio, digamos, arqueológico, sino de contención, ¿no? El problema es que generaban zonas de contención dentro de zonas donde sí se permitía la construcción, generando efectos expansivos. Absurdo de parte de estos planificadores de Lima, ¿no? Entonces se creó una zona A, ¿no? La zona A es la zona, digamos, en donde están los grandes monumentos administrados por la zona turística, digamos. Esta pasó por un proceso de expropiación, es decir, bajo la ley de expropiación, se compraron los terrenos, se indemnizó a las personas que tenían terrenos ahí, se compraron. En la zona B y C, el decreto fue de más de índole administrativo, es decir, el Estado, o concretamente el Ejecutivo, en este caso Miguel de la Madrid, está, digamos, facultado para poder, crear una zona de protección bajo un argumento de utilidad pública. ¿Cuál utilidad pública? Pues que la ciudad interesa a todos, es de todos, digamos, es del país y es del conjunto de países que integran el mundo. Bueno, y en el Estado, digamos, hay que dejar claro el argumento legal. El Estado es el que confiere a la población la facultad de la propiedad privada, pero dice, en un decreto administrativo, el Estado puede, y esto lo consulté con Wolfi Cotton, a quien le mando un enorme abrazo, puede, en uso de sus facultades, dice, puede hacer o generar limitaciones a la propiedad privada que considere necesarias para la salvaguarda de ese bien público. Y esto lo digo porque muchas personas piensan que el decreto presidencial de 1988 es anticonstitucional porque no le permite la remodelación o la reparación de una casa a un propietario en zona B. Puede parecer anticonstitucional, pero en un análisis constitucional precisamente, el Estado está facultado para, digamos, afectar los derechos de propiedad privada de alguien en aras de salvaguardar un bien público de interés común y general. O sea, hay un argumento, hay un interés, digamos, común que prevalece sobre el interés privado. Ojo, no extingue el derecho a la propiedad privada, lo modifica. Ese es el argumento. Bueno, a los propietarios en B les dijeron, usted no puede construir, que es esta zona azul que ven, usted no puede construir ni reparar la construcción existente o restaurar, dice y les repito, esta zona azul sí la ven con forma de cinturón de contención, es decir, en toda esta zona azul, creían que iban a mantener quieta la población para que precisamente funcionara como un cinturón que contuviera la población, y en la zona roja sí se podía construir. Nada de eso pasó. Hoy en día, a 30 años de esta declaratoria y de su poligonal, muchos de los vértices del decreto están rebasados. Y no lo digo con perogrullo, no lo digo con orgullo, sería un falso orgullo, porque ya les explico que no es, hay algo que no suena bien al momento de decir que me he salido con la mía y que estamos destruyendo una de las ciudades más importantes del mundo antiguo.
algo no suena, ¿verdad? Algo no suena lógico en eso. Bueno, pero también, ojo, también estoy perfectamente consciente de la necesidad de las personas de tener casa y negocio. Aún casa de 2 pisos, porque me han dicho, no, es que eso es ambicioso, aún casa de 2 pisos. Nadie puede culpársele por aspirar a un nivel de vida superior, ¿no? Bueno, no superior, no suena feo, a un nivel de vida mucho más, digamos, desahogado, ¿no? Ahí está, la poligonal de protección, ¿no? 1988. Vamos a ver algunos problemas. Vamos a ver algunos problemas. Uno de los problemas que tuvo y que me parece que fue crucial es que no tomaron consideración, no informaron, más que informar, no se tomaron los meses o el tiempo necesario para reunir a la población con sus representantes para discutir formas de corresponsabilidad. No se tomaron esa molestia y ahora estamos pagando todos el precio. Hablo, sí, de una responsabilidad institucional. No puedes simple y llanamente decretar algo, o sea, lo puedes hacer legalmente, pero socialmente no puedes pasarte por alto a las poblaciones y que éstas amanezcan con una condición legal de su predio diferente. De un día para otro ya están en zona de restricción. Es bastante obvio que la comunidad o las comunidades se sintieron que les impusieron algo. Ahora, muchas de estas comunidades ni siquiera se han enterado que existe el decreto, o se han enterado, pero no se tomaron la molestia de hacer un estudio de vinculación y de participación social que les permitiera que la gente firmara puntos de acuerdo y se corresponsabilizara en ello. Aunque costara, nadie está diciendo que ese tipo de consultas o ese tipo de consejos consultivos se hagan con agua de rosas. No, por supuesto que hay conflictos y son difíciles, pero es mejor eso a que te impongan algo y con el paso de los años, pues tú te vayas enterando de qué es. En esto quiero decir, en la pantalla que ven, se muestran algunas de las formas de participación institucionales. Porque ustedes podrán decir, no, pues es que el INAH no tenía conocimiento sobre lo social, apenas lo va acumulando, es verdad. Es que el INAH tiene sus propias cláusulas de participación. Sí, vamos a analizar las cláusulas de participación. Dice que el INAH puede facultar a que se realicen actividades a la población, actividades de restauración, conservación de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, y a participar en la creación de museos. Realizar campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto de este legado cultural. Suspender provisionalmente obras que se ejecuten sin autorización. O recibir o hacer denuncias. Participar de juntas vecinales para que auxilien en el cuidado y preservación de una zona o monumento determinado. Le puedo seguir, pero les quiero decir que el INAH no tiene cláusulas de participación que incluyan la capacidad de las personas de organizarse y tomar decisiones para aquellos planes, proyectos o políticas que los afectan en sus territorios, ¿ven? Las formas institucionales de participación en el INAH, en la ley federal, no son más que un ejercicio de transferencias de responsabilidades. ¿De quién? Del INAH hacia la sociedad civil. Es decir, el INAH dice, yo te faculto para que me ayudes a denunciar, para que me ayudes a cuidar, a promocionar, y a qué horas te ayudo a tomar decisiones sobre lo que me va a involucrar. Eso es algo que el INAH debe de asumir de cara al siglo XXI. Cambiar una forma institucional de participación vía consulta social puede generar algo que es muy poderoso en términos de política institucional, que es la corresponsabilidad. Hay formas de corresponsabilidad que surgen a partir de discusiones y conflictos. Eso es normal. Bueno, ahí está una foto de antes de que se extinguiera el CEP, ¿no? Se llama a determinados actores, se les dice que por favor apunten en una libretita sus necesidades,
Las necesidades se reúnen, se sistematizan, se hacen gráficas. Este señor que ven en pantalla, Luciano Cedillo, pues le encomendó a alguien que hiciera un montón de gráficas y terminó en nada, porque básicamente no se va a consultar, porque básicamente no se escoge un terreno neutral, porque no se toma el tiempo necesario, porque el tiempo de las comunidades es diferente al tiempo institucional, ¿no? Y porque lo que se terminó haciendo fue un listado de necesidades urgentes, inmediatas y no sé qué cosa. Y terminaron en que todos querían bote de basura porque eso es lo que nos unía a todos. Es absurdo, no tenemos, sinceramente, no tenemos un conocimiento sobre la participación real como acto político, real en la toma de decisiones. Tenemos cierto resquemor y todavía cierto temor de que eso genere conflictos. Y el conflicto es la base de la interlocución. Y muchas veces el principio o el germen de la corresponsabilidad. Muchas comunidades y asambleas de ejidos en todo el país y comités y pregúntenle a la gente en Cuetzalan, tienen conflictos, pero generalmente de esos conflictos surgen corresponsabilidad y puntos de acuerdo. La institución debe cambiar su política de participación. Y lo digo porque el decreto presidencial del 88 fue eso, una promulgación presidencial, punto, se acabó. No hubo consulta social. Tampoco está señalizado, pasando ya a otros problemas, es que tampoco está señalizado. De manera que en zona C, por ejemplo, en zona B hay algunos anuncios, los he visto. Pero en zona C, pues un vecino, imagínense este vecino de las ventanas que aparecen en primer plano, pues no sabe por qué él es C y el vecino del frente es B. Y entonces piensan que el acto de llevar y pegar un sello de suspensión es un acto profundamente arbitrario. Y ahorita vamos a hablar de esto. No todo es responsabilidad del instituto. Me refiero a que en el INA se piensa que entra un montón de millones, lo cual es cierto, de dinero, pero se va a Hacienda y Hacienda le regresa a las zonas arqueológicas de todo el país una fracción, una porción, digamos, para el gasto mínimo. Y con esta págale a tus abogados y a tus arqueólogos de contrato. Ya no está aquí, no está de más decirles cómo es la condición de un arqueólogo de contrato. Yo fui contratado como arqueólogo de salvamento en la zona C, por ejemplo, dentro del INE. Miren, llegaba la camioneta, una tártala de camioneta. Hay camioneta ahora bonitas, pero dicen que no hay para gasolina. El arqueólogo se le contrataba por 3 meses si le iba bien, y a veces no se le pagaba durante esos 3 meses hasta que terminaba. Al arqueólogo pues le daban una flechita, una cucharilla que generalmente había dejado otro arqueólogo. El arqueólogo tampoco iba con una capacitación, instrucción precisa, no iba o no va para poder investigar algún evento, alguna cronología que esté pendiente en un proyecto de investigación. No. El arqueólogo va a ver qué encuentra con un informe generalmente deficiente, o yo diría equivalente al nivel y el trato que recibe. Sinceramente, el arqueólogo es que la pasa mal en salvamento. No solo con los materiales, sino con una falta de política de investigación. O sea, sinceramente es que no tiene idea muchas veces de dónde para, solamente ve el plano de Milon y dice, pues tengo. Y han convertido un poco el salvamento arqueológico teotihuacano y de muchas otras partes del país, que no quiero hablar de todas porque no las conozco, en un procedimiento administrativo. Pero miren, si algo estamos de acuerdo es que noten o nótese cómo está saliendo a la luz las condiciones en las que se contrata a un arqueólogo o abogado. Arqueólogo o abogado que nada más y nada menos tiene la encomienda de parar la obra, de confrontar un fenómeno de crecimiento urbano mayúsculo. Nada más y nada menos que los contratan 3, 4, 5 meses. Venga, vamos a combatir la mancha urbana. ¿Con qué? Con su cucharilla y con un montón de sellos y resistol para que peguen por todos lados. Bueno, en fin. Un problema de competencias, ya les decía. El decreto presidencial del 88 fue firmado por 5 secretarías de Estado.
Al INAH ciertamente le tocaba la gestión. Ojo, no estoy deslindándolo, le tocaba la gestión. Le tocaba tocar puertas. Pero fíjense, artículo 6º, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que ya no existe, en el ámbito de su competencia le corresponderá promover un programa de revitalización de la imagen urbana y de los centros de población de San Juan, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides en coordinación con el gobierno del Estado de México y ayuntamientos correspondientes. Hay quien dice que cada uno de estos artículos deben reglamentarse. Y es verdad, yo lo comparto. O deben buscarse los reglamentos que seguramente ya se tienen en cada secretaría para empezar a aplicarlos. Hoy vi un programa interesante de remodelación de San Juan, pero estoy sospechando que no viene de la mano o coordinado con el Instituto de Antropología. Están como peleados, se han estado siempre. El artículo 7º, por ejemplo, delega a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y los gobiernos municipales, a revisar el sistema de vías generales de comunicación hacia y desde la zona arqueológica, eliminando la segmentación de la misma. Asimismo, en ejercicio de sus atribuciones, determinará y señalará los límites, derechos de vías, derechos de paso y áreas restringidas. ¿En dónde? ¿Las han visto en 30 años? En el artículo 8º, la Secretaría de Turismo promoverá el conocimiento y aprecio del patrimonio arqueológico de Teotihuacán, tanto en el ámbito nacional como internacional, y establecerá el programa de desarrollo turístico. ¿Dónde? Porque hasta donde yo sé, en Teotihuacán se compite por entrar al sitio arqueológico a vender o prestar un servicio o trabajar. Pero no hay ni un tianguis turístico, no hay ningún paso turístico, no hay desarrollo turístico en las comunidades. ¿Dónde está la Secretaría de Turismo? ¿Dónde está el instituto que toque las puertas de la Secretaría de Turismo? El artículo 9º, la Secretaría de Educación Pública definirá los criterios de protección de la zona monumental. Promoverá programas educativos y de divulgación que estimulen entre la población el conocimiento, estudio y respeto del patrimonio cultural de Teotihuacán, con todo respeto, señores. Yo reviso los libros de texto, creo que aquí vienen. No vienen aquí. Reviso los libros de texto gratuitos que se les dan a los niños, vienen 2 páginas sobre Teotihuacán y con información vieja y con gráficos terribles. Y yo me pregunto, ¿por qué la Secretaría de Educación Pública no hace su trabajo? Pues si cada uno de los libros de texto es por estado, hay unos libros de texto particulares de cada estado. ¿Y por qué el arqueólogo no hace su trabajo y trata de incidir en él? ¿Y por qué el director de la zona arqueológica no hace su trabajo y toca la puerta de la SEP? ¿Por qué hay esta cadena de omisiones? ¿Por qué hay gente que dice, hay que reactivar el decreto? No, señores, no, el decreto está ahí. No necesita reactivarse, necesita que cada quien haga su trabajo, ¿no? En términos jurídicos no se reactiva algo, está activado ahí, solo que hay una cadena de omisiones y de responsabilidades. Si no, vean esta foto. Esta foto es es increíble esta foto, es una pinta que mandó el presidente municipal de San Juan, muy cerca del Jardín de Cactáceas, ¿no? Año 2003, en la administración 2003-2006, y dice, abajo, a la derecha, dice, el INAH impidió la introducción del drenaje. O sea, señores, el decreto presidencial involucraba, o más bien confería responsabilidades incluso a los municipios. El decreto presidencial fue una timba, una reunión en la que dijeron, señores, vamos a ayudar al INAH a hacer esto y esto. No solamente no ayudaron, ahora los presidentes municipales con el signo de pesos en los ojos, porque todo le ven signo de pesos, quieren la mitad de la taquilla, quieren una participación de la taquilla, quieren volverse a reelegir, quieren ganarse al ciudadano para que voten por ellos, esa es la realidad. Y se ponen en contra incluso del instituto, diciendo,
el INA, no he pavimentado porque el INA lo impidió. Y entonces genera en el imaginario colectivo de los vecinos la idea de que el INA es un desgraciado. Y de verdad hay situaciones en donde el INA ha perdido ciertamente mucho capital social, pero lo ha perdido a expensas de tipos o presidentes municipales o líderes sociales o secretarios de Estado que le han dado la espalda y lo dejan solo en un sistema de conurbación y en un decreto tan complejo como este lo dejan solo. Bueno, el INA también está facultado para suspender obra pública, de ahí el... Miren, les recuerdo unas cosas legales. Recordemos que el Estado es quien otorga la propiedad privada. No, perdón. El artículo 10 del decreto dice, las dependencias del Ejecutivo Federal a quien refieren los artículos anteriores promoverán conjuntamente y en coordinación con el Gobierno del Estado de México y los ayuntamientos respectivos una campaña de sensibilización y apoyo a la población a las medidas de difusión y preservación del patrimonio cultural dispuestas en este ordenamiento. Hablan del decreto. ¿Cómo me darían ganas de llevar este decreto y llevarle la foto que les acabo de poner? Para decirles, miren, estas son las formas, las campañas de sensibilización y apoyo a la población a las medidas de difusión y preservación del patrimonio cultural. Bueno, si ustedes piensan que todo es imposición, y que mucha parte lo es, quiero decirles que en el año 2014 fue, no estoy seguro, lo consulté con Wolf y Cotto, salió en el boletín 097 la aprobación del Senado para el derecho de audiencia. Ahora la ley federal de 1972 tiene derecho de audiencia. ¿Qué significa? Que en este decreto presidencial, una cosa es que el Estado defienda el argumento del interés público, es decir, el interés que tenemos todos por conservar el sitio arqueológico, y otra muy diferente es que se aplique con apego a los derechos humanos y en respeto a las garantías individuales. Es decir, el derecho de audiencia es un derecho que el poblador del Valle de Teotihuacán tiene para evitar los actos y abusos de autoridad. El instituto, si bien es cierto, tiene la oportunidad de argumentar el beneficio público en favor prevaleciendo sobre el principio de propiedad privada, también nosotros, ustedes, cualquier persona de a pie, como en cualquier sociedad democrática, tenemos el derecho de pedir audiencia y de que el Estado me dé la oportunidad de defenderme y alegar lo que a mi derecho convenga. Ojo, boletín 097, se aprueba el derecho de audiencia para afectados por resoluciones del INA y el INBA. Vamos a hablar del problema social, miren ustedes. Ya pareciera a estas alturas que hay que descabezar a todo el gobierno en su conjunto, pero también hay responsabilidades comunitarias, y no se me ofenda a nadie. Miren, esto de los usufructos ha dejado, desde mi punto de vista, a dos grandes bloques de población, los que se benefician contra los que no se benefician de la zona. Y creo que el hecho de haber digamos, poblado la operación interna del sitio, genera una oportunidad de poder resolver estas diferencias. ¿Y cómo? Transmitiéndose un poco toda la información o compartiendo la información técnica para desactivar la acción legal del INA, digámoslo así con claridad. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas que están adentro, llámese abogados, secretarias, administradores, etcétera, 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 pueden decirle a su compadre o a su amigo, mira, construyen sábado y domingo, pues no trabajan los abogados. Mira, el INA no nos ha dejado nada. He escuchado esto, miren. Teotihuacán es de los teotihuacanos, basta de abusos del INA inflexible, fuera jurídico del INA arbitrario. Esto no lo podemos negar, pero tampoco podemos negar el hecho de que muchas comunidades han desarrollado una pedagogía del oprimido. Es decir, yo soy la víctima de este señor que vino a imponerme. Sí, pero cuando revisamos los datos de crecimiento demográfico, vamos a ver que todo el mundo evade la norma.
porque si no, no hubiese ese nivel de crecimiento si todos respetaran la norma. Vamos hablando claramente. Las poblaciones, entonces, utilizan esta pedagogía para decir que todo la culpa es del instituto, del director en turno, del director. En realidad es que estamos metidos, algunos no, en un sistema de complicidades estructurales. Y miren, si no, noten esto. La población, por ejemplo, algunos, se recomiendan cubrir con lonas y plásticos sus propiedades hasta que concluya la obra. Aquí tenemos al abogado que no se da cuenta que atrás está cubierto y están construyendo, ¿vale? En lugar de pedir su permiso o en lugar de acudir a la autoridad, dije, no, me la juego. Saben que no tienen que firmar documento legal alguno. Ausentar al propietario es otra estrategia, porque sienten que se les impuso, porque desconocen el decreto o porque fingen no conocerlo. Con cualquiera de los casos generan una cultura de elevación que se transmite, y lo peor, ¿saben qué es? Que se transmite entre los niños y jóvenes. Construir en domingos y sábados y domingos cuando los abogados de Lima y arqueólogos no laboran. Utilizar la cosecha como cortina verde para ocultar las obras en proceso, esto es nuevo. Walmart lo ven como variedad y precio, ¿no? Eso no está mal. Hoy en día, el 50% de la ciudad se ha perdido debido a la conurbación, y se estima que para el año 2050 se habrá perdido el 93% de la ciudad arqueológica. Vamos a ver. Por otro lado, se dieron a conocer en el 2013 los resultados de la prueba PISA. En ellos, en la prueba PISA, se calificó a todos los niños del país con nivel de 6, 5, 4 y hasta 3 en calificación de historia. A los niños les aburre la historia. Yo no sé, aquí estaba hablando a nivel nacional, pero yo me pregunté, oye, ¿eso operará en el Valle de Teotihuacán? ¿Qué pasa con esta perspectiva generacional donde los jóvenes están aprendiendo a que ocultar un vestigio, a que venderlo, a que destruirlo clandestina y calladamente es bueno? Porque lo aprenden de sus papás. Estaba preguntándome, ¿los jóvenes estarán enterados de todo esto que está pasando? Y entonces decidimos hacer una serie de encuestas, ya les digo, que sumaron casi 4,000 en todas las primarias de los 8 poblados del Valle, y les fuimos a preguntar esto. ¿Cuál extensa crees que era la ciudad antigua de Teotihuacán? ¿En qué época se desarrolló? ¿Sabes en dónde está tu casa con relación a esto? Como les digo, nos fuimos a la Ricardo Flores, Amado Nervo, Lázaro Cárdenas, Colegio Xochicali, Redención Campesina, México Independiente, todas las escuelas, todas. Los resultados fueron muy desalentadores. El 87% de los niños no conocen la extensión que alcanzó la zona arqueológica. Un problema. El instituto no divulga eso, los niños no lo saben, los profes no lo saben. 2, el 85% no pudieron educar su época de desarrollo, es normal, ¿no? Normal. 3, el 75% de los niños consideran que Teotihuacán se integraba únicamente a la pirámide del Sol y la Luna, solo los grandes monumentos. 4, el 55% de los niños confundieron a los teotihuacanos con los mayas o olmecas. Uy, ahí la cosa se empieza a poner grave, pero miren. 5, el 35% de los maestros confundieron a los teotihuacanos con otras culturas. O sea, se cierra el círculo, ¿no? Revisamos los libros de texto, de historia, de 5º grado, terrible, reflejan la situación, ¿no? Los niños y jóvenes en edad escolar del Valle de Teotihuacán están listos para reproducir el conflicto que ven con sus padres. Yo no estoy diciendo ahora mismo que la educación formal sea la única vía de aprendizaje, también se aprende en casa. Y en casa se aprende generalmente, aunque no siempre, a evadir la norma y a ocultar los vestigios y a saber que los vestigios son sinónimo de problemas de sus papás con los señores del instituto. Cuando nosotros pensamos en resolver eso, pues nos fijamos en la manera en cómo los arqueólogos hablan, ¿no? Miren,
Este es el lenguaje de los arqueólogos, ¿no? Hablando de siluetas, formas, grabados, acabado de superficie, pulidos, alisados, no sé qué, bla, bla, bla. Cuando hablamos de iconografía, les decimos, miren el báculo, ahí se puede apreciar cómo trae o porta una vírgula. Cabrón, ¿dónde? Y luego nos recetan cédulas como esta, ¿no? Que la saqué de Cacaxtla, dice. En la arquitectura de Cacaxtla destaca el uso del tablero. Y pónganse en los pies de un turista, ¿eh? El talud y los guardapolvos pintados de rojo al interior de las habitaciones. En la estructura conocida como el palacio, se puede apreciar una serie de habitaciones de diferentes tamaños. Estas circundan el patio de los rombos y el patio hundido, que cuentan con un drenaje para el agua de lluvia de los muros este y oeste. O sea, yo quiero ver qué turista sabe dónde está el este, el norte, el sur. Yo creo que sí hay, pero yo no. Un nicho presenta como elemento arquitectónico un diseño de rombos de barro por arriba de la banqueta, ¿no? El lenguaje canónico, se los pongo un poco con ironía y, por supuesto, exagerando la nota, un poco para decirles que también, así como es responsabilidad de la comunidad, también a qué horas los arqueólogos vamos a dejar, vamos a entender de que el fin último de nuestra profesión, de que el círculo se cierra en la divulgación. Si no ponemos en valor lo que sabemos, con un lenguaje asequible, con métodos pedagógicos diferentes, con nuevos sentidos, incentivando nuevos lenguajes, nuevos sentidos en torno al patrimonio, estamos fregados, porque los niños aburren con la historia, reprueban historia, y encima de todo, en Teotihuacán, en Monte Albán, en Chajín, en todos lados, los niños están repitiendo patrones de conflicto de sus papás, mientras los arqueólogos nos metemos al pozo y nos olvidamos del problema. ¿A qué horas vamos a desarrollar, con un poco de empatía y mucha voluntad, nuevas estrategias de divulgación creativas diferentes, que puedan hacer que el niño reflexione sobre la importancia de lo arqueológico? Ahí está la clave, para que puedan incluso divertirse con la arqueología. Hay muchos buenos intentos sobre este tema, ¿no? El propio Manuel Gándara está muy metido en el tema de los cedularios, ¿no? La doctora Boar, no conozco su trabajo, pero tendré el gusto muy pronto. Hay divulgadores desconocidos de gran calibre, ¿no? Claudia Morales, le mando un abrazo, Claudia. Y hay muchísimos ejercicios, Yajaira en Tlaxcala, en el propio Tlaxcala, pero creo, la verdad es que estamos frente a una etapa en donde creo que vamos a entrar pronto a la era de la divulgación, y esto serviría para otro tema de estudio. Hemos desarrollado a propósito una metodología diferente para poder acercar a los niños al conocimiento y aprecio de su legado arqueológico. Y les invito en Google, tecleen arqueólogos en apuros y ustedes juzguen. Ahí hemos intentado divertirnos con la arqueología, y algunas veces lo logramos y otras no tanto, pero se los dejo a su consideración. Arqueólogos en apuros, véanlos con sus niños, pregúntenle a los niños, si les gusta, ya estamos del otro lado. Y finalmente, ¿por qué nos debería importar todo esto del decreto? Miren, porque ya me he pasado de tiempo, lo voy a hacer casi como un decálogo. Miren, primero nos debería importar porque estamos, como les digo, encima de una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, que muchos países desearían tener y que nosotros estamos destruyendo. O sea, nos damos un pinche lujo increíble, un lujo. Segundo, y esto va para las autoridades, es que ellos escogieron esta carrera y por eso les pagan, y el pago de ellos es el pago de nuestros impuestos. No les pedimos algo que no se estén ganando. Tercero, es porque detrás vienen oleadas de niños y jóvenes que están aprendiendo de nuestro conflicto para repetirlo. Cuarto, es porque enseñamos a los niños y jóvenes a destruir, ocultar o vender una pieza arqueológica, y enseñarles eso pensamos que está bien. Quinto, es que desperdiciamos la oportunidad de convertir estos sitios en activos culturales, pero también en activos económicos para el beneficio de las propias comunidades.
Quinto, es que es un derecho de terceros, es decir, el patrimonio nos fue heredado y nos toca dárselo a las generaciones de atrás en buen estado. Piensen, por ejemplo, en las nuevas tecnologías. ¿Ustedes creen que la gente que viene atrás de la gente viene desarrollando tecnologías que nos pueden ayudar a la investigación increíble? Pero ¿qué pasa si la destruimos ahora? Sexto, es que si no defendemos el territorio y paisajes tuneros, en poco tiempo tendremos muchas personas de fuera, saturación vial, contaminación de ríos y barrancas y pérdida de referentes identitarios. Estaremos conurbándonos. Séptimo, porque así como se defienden las fiestas patronales, se defiende el territorio y el medio ambiente. Octavo, porque debemos reconocer que la zona arqueológica y sus grandes monumentos forman parte de nuestra identidad como pobladores del valle. Y si no, pregúntense, cuando se presentan con otra persona, ¿no dicen yo soy de San Martín, de las pirámides? ¿O yo soy de San Juan, Teotihuacán? Noveno, es porque de ella nos hemos beneficiado directa o indirectamente, económica o simbólicamente. Noveno, porque es un patrimonio de la nación y del mundo. Y décimo, porque en su defensa servirá de germen para poder aspirar a ser una comunidad más crítica y organizada. Y quiero despedirme diciéndoles que gracias a una oportunidad de Guadalupe Espinosa, a quien le mando un fuerte abrazo, y tuve la oportunidad de ir a Yaxchilán y hacer un noticiero, o hacer algunos noticieros con los niños de Yaxchilán, y me acuerdo que tuve que ir a una asamblea de autoridades del pueblo, y tuve que echarme todo, apelar a toda mi capacidad para convencerlos, pero una vez que los convencí y que iba rumbo a mi casa, a mi hotel, escuché el altavoz que decía, se les informa a toda la comunidad que el doctor Jaime Delgado, que es un agente que nos visita, va a estar trabajando con los niños, y todos aquellos que tengan algún niño y quieran participar de su noticiero, se les espera en la plaza del pueblo. La actuación de Jaime está validada por la asamblea. Gracias. Y entonces dije, esto no podrá ocurrir en Teotihuacán. Imagínense un mundo ideal. Imagínense que las comunidades se organizan en asambleas para poder decidir sobre la defensa del territorio. Y que la asamblea toma decisiones y que la agenda sobre quién está construyendo, quién no, cómo vamos a salvaguardar, cómo vamos a remozar, cómo vamos a crear posadas comunitarias, cómo vamos a hacer un corredor turístico, etcétera, etcétera. Y que la asamblea diga, señor director, llegamos con propuestas. Vamos a trabajar juntos. Y que la gente que no está enterada diga, ¿pero quién dijo? La asamblea del pueblo, como en Yaxchilán. Y el director diga, va, ustedes díganme en qué solares vamos a hablar y vamos a tratar juntos el problema. ¿Cuándo? Yo creo que ese será el germen de un Teotihuacán que está todavía susceptible de ser salvaguardado. Muchas gracias. Empezamos con las preguntas, si quieren. Jaime, pues muchas gracias por tu análisis. La verdad es que ha sido realmente muy enriquecedor lo que nos has compartido y sobre todo también es muy reflexivo lo que tú nos has transmitido a través de estos minutos que has dedicado para presentarnos el análisis tan puntual de la situación por la que estamos pasando, esta situación de un decreto hace 33 años y que en la actualidad pues falta, como tú dices, que cada una de los actores involucrados pues asuma su responsabilidad, que nosotros como pobladores de las comunidades también asumamos nuestras responsabilidades, así como también pues de repente hacemos valer nuestros derechos, pero todo derecho pues lleva una responsabilidad. Y creo que de repente también hemos caído en esa falta de asumir nuestras responsabilidades en la salvaguarda del patrimonio arqueológico de Teotihuacán. La verdad te ha sido muy grato escuchar estos planteamientos que nos has presentado porque pues presenta las dos caras de la moneda, ¿no? Hablas de la parte
de lo que le corresponde a la institución, pero también hablas de la parte que le corresponde a las comunidades y terminas con algo que realmente es importante y que nos genera pues cierta inquietud de llevarlo a cabo, que es esta organización dentro de las comunidades para poder lograr lo que tú comentaste en el cierre de tu participación. Hay algunos comentarios que estos te los voy a leer, y hay una serie de preguntas que también te las vamos a presentar para que puedas responderlas. Mira, bueno, sobre los comentarios, permíteme un segundo. Alexis Argaez Neri, bueno, te felicita, dice que buena cátedra. También Carlos Herrera, pues da las gracias por este planteamiento que has presentado. Guillermo dice, antes de cultivar magueyes se ocupó maquinaria para emparejar la superficial y causó bastante daño, aún más que un tractor. Posteriormente, al excavar las cepas, muchísimas personas dejaron a descubierto y dañaron, saquearon una considerable parte de vestigios, así como la búsqueda de piedra cateada para la construcción. También Guillermo comparte que los desarrollos están aquí en Canteroco, Cozotlán Sur, Maquisco, y ya tenemos una nueva oleada de migrantes llegando a la región, sin mencionar la migración por familias de militares. Pues esto va acorde con lo que nos platicabas, ¿no? De esta conurbación que se está presentando en la región del Valle. María Guadalupe Espinosa te felicita, felicidades a nuestro querido doctor Jaime Delgado. Guadalupe, te mando un abrazo, un beso. Gabriel Alba, saludos al colega Jaime y a la doctora Guadalupe por su valiosa labor en aras de mejorar el entorno en el Valle Teotihuacano. Liliana González nos dice, qué importante información, debemos participar colectivamente para su atención, excelente ponente. Nuevamente Guillermo nos plantea, los niños piensan lo mismo que yo pensé cuando niño y lo sigo pensando. Exacto, y Jaguar Saúl Tinajero nos dice, vivo en San Pedro Pozohuacán, un pueblo al lado de Santa Lucía. Es muy cierto, todo actualmente en este pueblo se alojan a la mayoría de trabajadores que construyen el nuevo aeropuerto y ha aumentado la delincuencia. Hay sobrepoblación y lejos de ser un beneficio se ven más problemas. Ahora no quiero imaginar cuando este subdesarrollo llegue a Teotihuacán. Tú hablas con autoridad porque eres de allá. Y mira, hay de Charlie Contreras Ram sí, nos comenta, y esto es creo que uno de los sentimientos que se llegan a compartir dentro de las personas de las comunidades. Lo absurdo es que solo personas que tienen solvencia económica pueden construir en la zona que les da la gana. El decreto solo sirve para engordar el bolsillo de los servidores públicos encargados de ello. Esto te digo, o sea, es un sentimiento que puede ser compartido. Nosotros como pobladores de aquí, de repente podemos percibir esta situación. ¿Tú quisieras hacer algún comentario respecto a esto que plantea? Y además decirlo con todas sus letras, Alonso. Fíjate que las personas dicen, la comunidad no es una entidad estática que estén a la espera de las reformas de ley que les permitan participar. No, la comunidad está siempre observando qué es eso de la norma, cuál es la actuación de los funcionarios, cuál es digamos, si son honestos o no. Y entonces cuando ven estas contradicciones, Charlie, cuando de repente ves que se permitió el Walmart, pero a la doña de la esquina le pararon, la gente con razón se encabrona y dice, oh, ¿qué pasó aquí? No es parejo. Y entonces ves salir a funcionarios al frente y decir, claro, es que el Walmart cumplía con todos los requisitos legales para poder hacerlo. Y dices, hay algo, y te lo digo con toda la franqueza del mundo, Alonso, hay algo que en el INAH se ha evitado, y creo que sería muy sano, y que incluso en la academia se ha evitado, que es, hablemos de corrupción. ¿Por qué en otros países, en Europa, te juro, cuando tuve oportunidad de ir para allá, me di cuenta que hay gente que tiene como línea de investigación corrupción y patrimonio. Y a nosotros nos da miedo todavía hablar del tema corrupción. Ojo, Charlie, ya te digo que hay fuertes contradicciones en cómo actúa la autoridad. También hay fuertes contradicciones en cómo actúa la comunidad, algunas personas de la comunidad.
que enarbolan la bandera del patrimonio y están a un lado de la pirámide del Sol, güey, de la Luna, haciendo uso y beneficio en zona de prohibición absoluta. Hay muchas contradicciones, en todos los sentidos, Charlie, pero creo, Charlie, que nos hace falta hablar de frente y sin miedo sobre el tema de patrimonio y corrupción. Así, de sencillo. Y como este es un subtema o es un tema que llega a penetrar todas las relaciones sociales que giran alrededor del decreto. La corrupción puede ser un tema que está afectando cómo el decreto está funcionando y cómo el decreto pudo haber tenido la mejor intención y nosotros nos encargamos de ensuciarlo. Bien, Jaime, muchas gracias por dar pues un complemento a este comentario y que te digo que es un sentimiento que se comparte aquí en la región. Guillermo nuevamente nos habla precisamente de este tema, que pues con corrupción en las autoridades no hay tal protección. También sobre lo que nos comentaste de esta necesidad que tiene el instituto de replantearse la función que realiza como gestor o como esta parte de poder gestionar las formas en las que las comunidades se puedan relacionar con su patrimonio y todo lo que engloba. Y nos comenta, es muy cierto, necesitamos nuevos puntos de participación que nos involucren, sin sentirnos intimidados por jurídicos déspotas y corruptos. Al final, pues, te digo, o sea, esto solamente manifiesta esta separación existente entre lo que se hace al interior de la zona arqueológica y lo que hay fuera de ella, ¿no? Este es uno de los temas más fuertes y precisamente el invitarte a esta charla fue con esa intención, poder hablar de esa problemática y poder, como tú dijiste en principio, no iba a haber una solución tal cual, no nos ibas a decir exactamente cómo resolverlo, pero al final nos presentas un panorama con el cual nosotros podemos también ya tener un punto de partida y poder saber hacia dónde encaminar nuestros esfuerzos como parte de la comunidad y también como parte de la institución. Claro. Raúl Méndez dice, profe, lo extraño mucho. Raúl, un abrazo, Raúl. Qué bueno saber. Marco Antonio Ramírez Fuentes, información muy interesante. Nuevamente, Charlie comenta, desgraciadamente Lina ha hecho que solo con mordidas dejen hacer obras, además de hacer calas en obras que ya están hechas, y por remodelación se tardan años en hacer su trabajo para dar el permiso, todo está bajo corrupción, porque Lina no hace esa promoción, es porque no hay interés económico y no les deja ninguna ganancia. Entonces, pues te digo, Jaime, ese sentimiento siento a veces que hasta tenemos cierto rencor, ¿no? Hacia la institución, ¿no? Y es válido y creo que se entiende por lo que de repente podemos ver o se ha visto a lo largo de estos años. Jorge Caballero comenta, se tienen que tomar medidas más fuertes. Aunque el INAH clausure construcciones, la gente sigue construyendo en la periferia de la zona arqueológica. Y pues también, como nos comentabas, ¿no, Jaime? Esta parte de la responsabilidad que nosotros también tenemos como sociedad que habita la región del Valle de Teotihuacán, pues también la responsabilidad que tenemos de que si existe un área de protección, pues tenemos que no, ¿por qué esperar a que una institución nos vaya y nos diga que ahí no se puede? Y también, bueno, es una parte y también es la otra. Sí, es la otra cara de la moneda. Sí, y bueno, Charlie Contreras nuevamente te hace una pregunta, profesor, me gustaría saber bajo qué criterios se construyeron el Hotel Quinto Sol y Bodega Aurrera, porque creo están en zona B y a ellos sí les dieron los permisos, también destruyeron vestigios y INAH no los vio. Es la pregunta que te hacen. Ahí fíjate que me encantaría decirle a Charlie que dejamos la oportunidad, dejamos pasar la oportunidad de que la Bodega Aurrera fuera un atractor de población, Charlie. Que se nos fuera allá por el cerro, la Bodega Aurrera, para que las personas, las casas se fueran haciendo en torno a la bodega y no empezar a saturar la vialidad aquí al centro, además de que hubo una afectación ahí a los vestigios. Por supuesto que los vi, el director, según esto, bueno, hasta en el New York Times salió la nota sobre toda la corrupción que hubo. Ahí, ¿qué onda, Charlie? A mí no me gusta hablar de corrupción sin tener pruebas, sinceramente, Charlie, porque me paso a chingar también a la gente que actúa de buena fe, conozco arqueólogos que actúan de buena fe, y conozco a gente que actúa de buena fe y no me gustaría embarrarlos en una cosa así, pero el New York Times hizo un trabajo
sobre corrupción y te sorprendería, Charlie, saber a qué niveles se mueve, ¿eh? No es un rollo de, ay, te paso una mordidita aquí en Teotihuacán, ahí por debajo del agua. No, es a nivel de secretarías, a nivel de gobernaturas, es una cosa impresionante, Charlie, enorme. Y bueno, terminó con la renuncia, por cierto, del director de Lina. Ese problema. Y terminó con la muerte, a propósito de hablar de unos y de otros, terminó con la muerte de un señor que yo admiraba mucho por su empuje, Emanuel de Herrera, que se nos olvida que es una, digamos, una víctima anónima del decreto del 88, porque Manuel de Herrera se inconformó con Bodega Aurrerá, se puso en huelga de hambre y tal, lo acusaron de estar subvencionado por los locatarios del mercado de San Juan, etcétera, resistió, y cuando ya se terminó el problema, entiendo, ojalá y no diga alguna cosa que no sea verdad, pero entiendo que fabricó una molotov para echarla al Walmart y que ayúdame con esto, Alonso, si sabes, y que lo llevaron a prisión y que él jamás se retractó, se tomó esto del decreto hasta las últimas consecuencias y murió de un problema ¿cómo se llama?, de diabetes en prisión. Es la única persona que conozco que dio su vida por el famoso decreto del 88. ¿Tú tienes más información, mi querido Alonso? No, la verdad, el señor que comentas, no tenemos información. Quizá en un más adelante podamos pues averiguar un poco sobre ese tema, que es, por lo que vemos, de mucho interés para las personas, sobre todo porque volvemos a lo mismo, es esta a lo mejor desigualdad en la aplicación de medidas. Entonces sería importante abordarlo. Hasta el momento pues no tenemos realmente ese dato, pero quizá más adelante podamos obtenerlo, y con lo que tú nos acabas de compartir pues ya ayuda bastante, Jaime. Sí, Manuel de Herrera se llama. Gracias, Jaime. Bien, continuando con los comentarios, María Guadalupe Espinosa, pues... María Guadalupe, ¿cómo te quiero? Excelente ponencia. Mira, es una de las cosas que me encantaría decir, que podemos saber buenos y malos. Aquí nadie nació sabiendo de gestión, de patrimonio y tal cosa. Pueden estar de acuerdo o no, pero hay gente que actúa de buena fe, güey. O sea, hay gente que empuja, hay personas que sueñan, hay personas que dicen, yo lo hago gratis solo por ver que la cosa funcione. Y ese es Guadalupe Espinosa. Y esas son muchas personas. Aprendes luego, Alonso, que en la vida no necesariamente debes estar de acuerdo con alguien para reconocer que empujan y que mueven y que echan el pecho para adelante, ¿no? Ese es Guadalupe Espinosa. Yo la admiro mucho como funcionaria, como mujer. Bien, Jaime, continuando con los comentarios. Ioannes Corona Minondo dice: saludos desde la ciudad de Nueva York, soy originario de San Martín de las Pirámides, 16 años fuera del Valle. Mira qué interesante que hasta allá esté llegando tu información para las personas que pues son de aquí, pero por alguna circunstancia pues ya no se encuentran ahora, ¿verdad? Jorge Caballero también nos dice: se supone que para eso están los comités de pueblos mágicos. Jorge. Oye, Alonso, fíjate que allá en la experiencia de Yaxchilán, pues ya, el pueblo sabía quién era y por qué andaba por ahí. Y entonces, por la radio, y además son gente de son choles, y entonces llegaba con los niños y les decía, es que, no, oiga, le decía a sus papás, fíjese que me interesa que su hijo participe, él fíjese que va a reflexionar sobre el pasado, y decía, ¿la asamblea ya lo aprobó? Sí, lléveselo. Oiga, ¿quiere acompañar? No, lléveselo. Tienen un poder enorme en cuanto a la discusión, la representatividad, que te juro que me da mucha envidia, que son comunidades indígenas muy pobres económicamente, no culturalmente, y tienen un poder de organización que se los envidio, Alonso. ¿Cómo nos iría si tuviésemos asambleas de comunidad, cada pueblo, para poder decidir sobre
sus usufructos para atraer a los turistas, para hacer posadas familiares, corredores turísticos, remozamiento de plazas públicas, pedirle cuentas al director de la zona, a su presidente municipal. Te juro que organización es la clave, Alonso. Organización es la clave. Y romper esa vieja idea de que en la época latifundista los teotihuacanos solo veían para sí mismos rompiendo las cajas de agua. Esa mancha, esa historia negra de que somos individualistas, estoy seguro que puede revertirse. Claro, Jaime. Sobre todo porque consideramos que aquí en Teotihuacán pues estamos muy sectorizados, entonces de repente cada sector pues aboga por sus propios intereses y al final pues no estamos trabajando en comunidad y en beneficio de toda la región, sino pues cada sector hace sus luchas de manera independiente y lo que hace un sector no le parece al otro y al final pues no se logra nada. Y ojalá pues con todos estos planteamientos que nos compartes y que más adelante podamos seguir generando, se logre llegar a este acuerdo. Tú eres una parte importante para abrir el debate. Tú y tu mujer, los admiro mucho. Gracias, Jaime. Pues ya sabes que igual pues la estima es mutua y pues nuevamente aprovecho la pausa para reiterar el agradecimiento al tiempo que dedicas para esta videocharla. Bueno, Charlie comenta, bueno, Jorge, pues te mando una felicitación también, felicidades, muy buena ponencia. Gracias, Jorge, gracias, muy amable. El apoyo a Pueblo Mágico ya no existe, fue uno de los fideicomisos que se eliminaron. Carelli, bla, 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 nos comenta, bueno, una excelente presentación, muchas felicidades por estos encuentros. Fernando Romero, pues manda un saludo. Dice, hola. Y María Guadalupe Espinosa dice, así es, rendición de cuentas de los que ejercemos el ejercicio público, falta de política cultural en general. Es el comentario que nos comparte la licenciada Guadalupe. Moisés Mejía dice, excelente ponencia y enriquecedor. Si tengo un predio en zona B, ¿es posible tener un permiso de construcción? Es la pregunta que hace, sin dañar la zona arqueológica. ¿Tú podrías darnos respuesta a esa pregunta, Jaime? Mira, yo creo que cualquier abogado que me escuche va a decir, no. Pero ¿sabes qué? Dicen que el decreto presidencial del 88 carece de alternativas para la gente B. Porque ya te digo, el propósito de la zona B era generar este colchón, este amortiguamiento, ¿no? Más allá del arqueológico. Entonces, ese es el espíritu de zona B. Yo diría que no es que falten alternativas de construcción, yo creo que faltan criterios de aplicación legal, es decir, si el propietario diseña o se crea una forma de construcción diferente que no dañe al subsuelo, ¿no? Que no necesariamente pase por cimentaciones introducidas a nivel de subsuelo y cuyo proyecto lo meta a consejo para que se evalúe yo creo que ese tipo de ciudadanos son los que necesitamos para generar pues como le llaman jurisprudencia, ¿no? Es decir, pequeños modelos que nos digan, por aquí, este señor no se brincó la norma, me generó un sistema alternativo para no dañar el subsuelo, este señor puede, en criterio de su recurrencia, poder convertirse en norma de que se puedan hacer construcciones que no impliquen una cimentación profunda. Ahora, este tipo de propietarios deben entender que cuando la cosa está muy compleja en términos arqueológicos, no hay forma y van a tener que resignarse a hacer eso, a salvaguardar ese activo, porque puede ser pues una reserva arqueológica para la gente del futuro, ¿me entiendes? O sea, deberían de estar conscientes de que cuando se puede y cuando no. Pero eso es lo que sueño, porque la norma es tajante, la norma te diría no. Yo diría falta explorar sistemas de construcción alternativos que no dañen el subsuelo y que incluso puedan ser modelos para que se repliquen. Y estas formas alternativas de construcción tendrán que ser necesariamente de niveles bajos, es decir, no podría ser una casa de multiedificios utilizando, no dañando el subsuelo, imposible. Tendrían que ser casas de madera tipo gringo.
incluso que pudieran tener usos sociales. Aquí déjame hacer una precisión, Alonso, porque no sé si se han fijado que en el Valle de Teotihuacán, ese tipo de cosas, por ejemplo, el que propone Moisés Mejía, una casa estilo posada de maderos, puede alquilarse fácilmente como área turística. Y si encima, es decir, cabañas estilo Teotihuacán, con gastronomía teotihuacana, para que los turistas se queden a pernoctar, es decir, a dormir, y puedan generar derrama dentro de la comunidad. Y si ese estilo de casas muy diseñados, puedes juntarte, Moisés, con otros tantos socios, dices, no, me voy a vivir a Colman, pero tengo una zona de casas estilo indígena en Teotihuacán para el servicio turístico con áreas de desarrollo para áreas de uso común. Y con áreas de uso común me refiero, Alonso, a los campos de fútbol. ¿Te has fijado? A lo mejor digo una tontería, pero ¿te has fijado cómo los campos de fútbol suelen ser una buena opción de conservación del patrimonio? No los tocan, sí, pues. Le ponen tepetate arriba, aplanan, no dañan los vestigios, y como los jugadores lo defienden por ser un espacio común, ahí no se construye nadie. Entonces, esa es la clave. Si el espacio se usa para socializar, imagínense enfrente de la casa de Moisés un área de camping. Bienvenido al camping, güey. Pues el camping es no constructivo. Y ese camping se puede echar un terraplén y se puede hacer un uso no constructivo del lugar y de tipo turístico. Y ese tipo de cosas son las que necesitamos imaginar de forma creativa. Perdón, Alonso, tú también dime qué piensas. No, pues comparto contigo, Jaime. Es esta la forma de poder encontrar opciones, porque pues también las Sí, personas de repente adquieren sus predios y pues la inversión que se hace para un predio pues no es poca, ¿eh? Y de repente que te de digan, repente pues, no, no se no puedes construir, y yo creo que es como así. Me decía una persona del área jurídica, bueno, es que antes de construir o antes de comprar un predio, pues deben de acercarse a nosotros para que les digamos que no está en una zona restringida. Volvemos a caer en el punto, esa falta de vinculación entre la sí, institución y el pueblo. O sea, es como otro panorama de comunicación. sí, hombre, cómo de repente pienso en el encargado de la zona arqueológica. Digo, chale, es que uno de los problemas con Rogelio Rivera es que está solo, o sea, no tiene un equipo que pueda gestionar, que pueda movilizarse, está técnicamente solo, no le contratan a nadie. Cuando le contrataron una subdirectora técnica, esta optó por ser arqueóloga. En fin, no voy a hablar de eso, Alonso, venga. Bien, continuando ya con los últimos comentarios, Jaime, está nuevamente Guillermo, que dice, satisfecho de mirar esta información, la inmensa mayoría no le interesa la historia, y me es importante que por lo menos haya una persona interesada en informar y dar a conocer con un punto de vista mi manera de ver profesional y a la vez claro para entender a nivel poblacional. Gracias, Jaime. Que nos comenta Guillermo. Otro comentario, dice, muchas gracias por tan importante información. Liliana González, muy cierto, yo recuerdo esta información sobre el señor Manuel. Bueno, pues ya mira, a través, esto es a lo que nosotros pues nos interesa a veces, que a través de la participación de las personas que amablemente nos acompañan en este espacio, pues también vamos encontrando estos datos o estas personas que tuvieron el conocimiento sobre los sucesos que se presentan en el Valle, ¿eh? Entonces la Liliana, pues sí, la señora Liliana comenta esto. Charlie Contreras dice, profe, mis respetos por esa sinceridad, lo felicito por decir las cosas como son. Charlie, y yo por tu sentido crítico, me late. Si no, no avanzamos. Y Héctor Espinosa dice, saludos desde Iztacalco. Héctor, es Héctor, oye, necesitas invitarlo, Claro que el sí. Héctor, es un tipo que está abriendo brecha en el asunto de la materialidad, es decir, haciendo como analogías entre lo que pasa hoy respecto a lo que pudo pasar, rastreando la biografía de objetos.
O sea, fijándose solo en la materialidad. Está precioso su trabajo. Un saludo, Héctor Espinosa. Y un último comentario que nos llega de Noé Avelino Andrade: felicidades, muy reflexivo. Pues estos son los comentarios que amablemente nos compartieron las personas que hoy nos acompañaron en este espacio de divulgación, en el que pues también tú accediste a participar, Jaime. Agradecerte nuevamente el que hayas aceptado y que hayas propuesto este análisis desde una perspectiva pues neutra. Al final creo que hiciste la autocrítica también a lo que hace el arqueólogo o lo que deja de hacer, una crítica a la institución, una crítica a la comunidad, y creo que eso es lo que nos hace falta, ser autocríticos también y para, o sea, digamos, dentro de la parte que nos corresponde, en este caso nosotros como pobladores de la comunidad, pues tener esa autocrítica y esos planteamientos propositivos que nos permitan pues generar vínculos, y no esperar también a que la institución los haga. Creo que se vislumbran panoramas un poco complejos en ese aspecto, y si no lo hacemos nosotros y seguimos esperando que una figura institucional lo haga, pues creo que nos vamos a quedar pues sin movernos y no va a haber tampoco resultado. Considero que en últimos meses ha habido un aumento de iniciativas aquí en el Valle de Teotihuacán. Hay personas muy inquietas que están generando pues iniciativas interesantes en pro de pues diversificar el turismo, de que las personas conozcan su patrimonio, conozcan su historia, se sientan parte de un lugar importante. Y creo que eso es muy importante que se esté presentando debido pues a los panoramas que se vislumbran en próximos meses. Sí, mira, qué interesante. Y bueno, Jaime, sí. pues no nos queda más que despedirnos. Fue una sesión pues muy buena, la verdad. Creo que para nosotros pues y para las personas que estuvieron presentes fue bastante grato escucharte y escuchar toda la información que nos has planteado. Esta información se va a quedar en la página de Teotihuacán en Casa, se va a quedar ahí pues el video que se grabó de tu análisis, para quien no haya podido acompañarnos en el en vivo, pues tenga la posibilidad de poderlo escuchar tranquilamente, sentado a gusto, y haga sus anotaciones respecto a lo que nos compartiste. Mucha información que no es fácil digerir, que hay que sentarse y que hay que analizarla y que hay que ver qué se hace con ella. Y bueno. Oye, gracias, y gracias por transformarte en este espacio, en esta bisagra que puede ser un espacio que le dé voz a todos y que probablemente remueva conciencias. Eso es algo que te admiro mucho, que remueves conciencias, no necesariamente adoctrinando a la gente, sino haciéndola reflexionar. Y eso lo reconozco en ti y en tu esposa, que te apoya tanto. Gracias a ambos. Pues muchas gracias a ti, Jaime. Y bueno, agradecerle el mensaje para todos los asistentes, para quienes han apoyado este proyecto de divulgación cultural que lleva por nombre Teotihuacán en Casa. Nosotros estamos muy agradecidos con todas las personas que nos han dado su confianza, que nos han dedicado tiempo, que nos han dedicado su atención y que nos permiten llegar hasta el interior de su pensamiento y de sus inquietudes. Estamos muy agradecidos con todos ustedes, con toda la audiencia que día con día nos acompaña, y pues el espacio de Teotihuacán en Casa está hecho y está pensado para las personas de la comunidad del Valle de Teotihuacán, y sobre eso continuamos tratando de ser ese vínculo, esa conexión entre el patrimonio de Teotihuacán, el patrimonio cultural en todas sus vertientes. Quizá nos hemos enfocado en el patrimonio arqueológico, pero estamos abiertos para todo tipo de expresión cultural que emane de esta región tan rica en expresiones culturales. Y pues damos por finalizado, nos despedimos, les deseamos una muy buena noche, y pues reitero, el video se va a quedar en la página por si gustan revisarlo, para quienes no pudieron estar toda la sesión completa en vivo, pero se queda ahí. Y cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, les haya surgido de esta sesión, pues no duden en hacérnosla saber. Estamos en la disposición de apoyarlos a la medida de nuestras posibilidades en lo que ustedes, en las dudas que les hayan surgido. Que tengan buena noche y nos vemos pronto.